Buenas tardes. Yo no les voy a hacer bailar, pero también les voy a hacer trabajar. Entre otras cosas porque, a ver, estamos una hora que o se mueven o clapan. Vamos a ver, antes de empezar, me van a permitir, bueno, yo le llamo chiste, es un disparate llamarle chiste porque es malísimo, pero que de alguna forma quiero que entiendan un poco cuál es la filosofía que yo interpreto a la hora de hablar de la nutrición en las personas mayores y la nutrición en la vejez. Miren, esto es un centro de salud, ¿vale?, donde un señor entra a la consulta, es un señor ya mayor, octogenario, ¿vale?, más bien ya cerca de los 90, y cuando sale está partiéndose de risa. Y alguien le pregunta, ¿por qué se ríe usted? Y aquel le contesta, dice, porque me ha dicho el médico que deje de fumar. Quiero con ello decirles, la nutrición en las personas mayores, en las personas ancianas, no hay el porqué de plantearlo desde un punto de vista tan sumamente complejo como que dejen de comer o coman más o coman menos, madre mía tiene azúcar, no le puedo dar nada, en fin, una serie de cosas. Sí es importante eso, pero para mí hay otra cosa mucho más importante que todo esto. Miren, fíjense, yo le he llamado alimentación, nutrición y deglución. Yo, sin embargo, fíjense, quizás tendría que haberlo llamado deglución, alimentación y nutrición, porque realmente ya no es tanto lo que vayamos a comer como cómo nos lo podemos comer y qué dificultades podemos tener a la hora de comer y sobre todo a la hora de tragarlo, que es fundamentalmente de lo que yo les quiero hablar. También les diré algo de nutrición, porque para eso se llama así, pero fundamentalmente lo que quiero es que entiendan es esa dificultad que existe en muchas ocasiones para todo ello. Tengan en cuenta que fundamentalmente hay una cosa que, sea la edad que sea, la alimentación no deja de ser un acto social. No hay el porqué de apartar a las personas mayores a darles de comer en otro lado y no integrarlos dentro de una comida normal. ¿Por qué? ¿Por qué les tenemos que apartar? ¿Porque comen más despacio? ¿Porque nosotros tenemos una velocidad de comer porque tenemos que terminar porque no vamos a trabajar y si seguimos su ritmo no acabamos nunca? No. La actividad es una actividad social y tiene que tener dos conceptos fundamentales. Uno, lo que llamamos el concepto organoléptico, que es el color, el olor y el sabor, y otro que es algo mucho más importante, aunque parezca un trabalenguas, la palatabilidad, es decir, el sabor de las cosas y sobre todo la sensibilidad a las cosas. Una cosa es saborear, otra cosa completamente distinta es tener sensaciones distintas, como puede ser, por ejemplo, el picante, como puede ser, por ejemplo, un alimento que nos da de sensación de frescor, ¿vale? Todo eso es absolutamente importante a la hora de comer. Pero aparte de eso tenemos otras cuestiones. Ya que estamos, ya hemos estado trabajando un poco, pues yo ahora les voy a pedir que realicen una serie de ejercicios que yo les voy a solicitar, ¿vale? Miren, pongamos por caso que nosotros tenemos a alguien que estamos cuidando y que es dependiente de que le demos la alimentación, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, vamos a empezar a realizar el primer ejercicio. Les ruego a todos ustedes que lleven la cabeza para atrás. Para atrás, ¿vale? Abran un poco la boca. He dicho un poco, hombre, que tampoco hace falta que les entre la mosca. Caray, por Dios, un poco más y se me rompe se me hace un ATP de mandíbula, qué barbaridad. Bueno, ya una vez estamos en esa postura, por favor, traguen saliva. ¿Pueden? A ver, sí pueden, porque si no, esto no lo podríamos hacer. No me fastidien. Ahora, no es menos cierto que en muchas ocasiones nos pasa esto, que se nos cae toda el agua, o tosemos, o se nos va por la nariz y se nos sale por la nariz el líquido. Luego, esta ya es una fórmula que a lo mejor cuando estamos dando de comer no parece ser que sea la mejor de las posturas. Ahora vamos a hacer lo mismo pero poniendo la cabeza recta. Pongan la cabeza recta, abran un poquito la boca y vuelvan a hacer lo mismo. Traguen saliva. Es probable que ahora ya no les cueste tanto, ¿vale? Pero si ahora ya hacemos lo último, que sería esto,
les ruego que lleven la cabeza totalmente hacia el mentón, hacia lo más cercano al pecho posible, y traguen saliva, lo más probable es que sea mucho más fácil de todas las veces como lo han hecho. De tal manera que yo creo sinceramente, pues que probablemente esta no sea la mejor forma de alimentar a nadie, ¿vale? Ni les cuento esta, ¿vale? Estas de aquí ya podrían ser posturas más o menos interesantes, ¿verdad? Porque ya tenemos la erguida, más o menos a la altura. Hombre, esta de aquí no es una que me haga a mí especialmente ilusión porque tiene la cabeza ladeada, aunque los logopedas en algunas ocasiones, en algunas patologías, sí mueven la cabeza para poder hacer mejor la deglución, pero bueno, probablemente esta sea la mejor de las posturas que podemos realizar cuando nosotros tengamos que alimentar a alguien. Y lo digo porque en los hospitales nosotros también damos mal de comer. Cuando tenemos a alguien dependiente, normalmente la persona que damos de comer está de pie y la otra está acostada, con lo cual come así. ¿Vale? Bueno, pues fíjense cómo ya de alguna manera la forma en que en un momento determinado de alguien que sea dependiente ya generamos digamos, un proceso de complejo que puede generar complicaciones importantes a la hora de alimentarnos. ¿Qué es la deglución al fin y al cabo? Muchas veces la deglución no es ni más ni menos que tragar, ¿vale? Tragar los alimentos. Lo que ocurre es que muchas veces consideramos que la deglución es ese momento en que la comida pasa del vestíbulo laríngeo a la faringe. Es el movimiento de la nuez que llamamos, ¿no? Eso. No. La deglución empieza cuando nos metemos la comida en la boca y llega hasta el estómago. Todo ese proceso es la deglución. No solamente el hecho en sí de que pase la comida por el galillo, que le llamamos en algunas ocasiones, ¿de acuerdo? No. De hecho, fíjense, hay algo muy importante, y es que nosotros es algo que realizamos entre 600 y 2000 veces al día. Porque claro, no solamente deglutimos cuando comemos, es que también deglutimos saliva, es que luego bebemos, es que hacemos muchas veces, y la deglución, al fin y al cabo, de cualquier cosa que pasa de la boca al estómago, es ese proceso de la deglución. Pero fíjense, hay algo muy importante. Para realizar la deglución, mira, nosotros tenemos lo que se llaman pares craneales. Lo que de alguna manera manda los reflejos nerviosos, ¿vale? Del cerebro a todo lo que sería la cabeza y cuello, ¿vale? Fundamentalmente. Pues miren, para poder realizar la deglución necesitamos el concurso de 6 pares craneales, de la mitad. Y esos 6 pares craneales tienen que dar una orden coordinada a aproximadamente 35 músculos. Para nosotros hacer la deglución, repito que la deglución es desde que nosotros ponemos el alimento en la boca hasta que lo llevamos al estómago, es decir, forma parte la masticación, el paso del alimento de una zona de la boca a otra, llegar hasta la zona de la lengua, de ahí la fase de transporte, la fase faríngea, la fase laríngea, todo eso necesita de 35 músculos. Claro, ¿qué ocurre? Que necesitamos muchas circunstancias que puedan incidir en una persona ya con una cierta edad, ¿vale? Que pueda tener alguna dificultad, que todo eso genere complicaciones para poder realizarlo como Dios manda. Bueno, estos serían un poco, digamos, cambios que se pueden producir en el envejecimiento y que de alguna forma puede alterar el estado nutricional. Pues bueno, no voy a meterme en muchos, pero sí en algunas ocasiones, pues por ejemplo, el estado de la cavidad oral, que ahora lo veremos, el deterioro sensorial, gusto, olfato, vista, oído, ¿vale? El estreñimiento, la disminución del metabolismo, cambios en la composición corporal, que de eso hablaremos bastante, polifarmacia, interacción fármaco-nutriente. Las personas mayores tomamos muchas pastillas y tomamos muchísimas. Y muchas de ellas interaccionan con alimentos, no tanto con alimentos como con nutrientes. ¿Cuál es la diferencia entre el alimento y el nutriente? El alimento es lo que nosotros nos comemos, que se transforma en nutrientes, que es lo que metabolizamos y lo que nos ayuda, al fin y al cabo, a mantenernos. ¿De acuerdo? Bien. Pero ahora vamos a ir hablando de factores que pueden relacionarse con los procesos de malnutrición.
Muchas veces los ancianos, a ver, que un anciano esté más o menos gordito o una anciana más o menos gordita, no quiere decir que esté bien nutrida. Quiere decir que ha perdido mucha masa muscular y lo ha rellenado con grasa, que es completamente distinto, ¿vale? No por estar más delgada quiere decir que esté menos nutrida, ¿de acuerdo? Pero sí que es importante que veamos cuáles pueden ser las personas que de alguna forma esa malnutrición, porque hay una cosa importante que quiero que tengan en consideración. Una persona mayor no es una persona vieja. Es un proceso que se irá produciendo progresivamente. Y una de las causas por las cuales nosotros tenemos ese problema de disfagia y ese problema de complicaciones a la hora de hacer la deglución, no es ni más ni menos que como consecuencia de la mayor expectativa de vida. A medida que van pasando los años, nosotros tenemos más deterioro físico, ¿vale? Lo que se llama procesos degenerativos, lógico, que anteriormente no tenían, pero que luego progresivamente, que medida que van pasando los años, sí van sucediendo. Con lo cual nos encontramos con una situación muy compleja, y es que la disfagia de la que hablaremos ahora no es necesariamente una enfermedad, es un proceso degenerativo que como consecuencia del transcurso de la edad, del aumento de expectativa de vida. ¿Que eso nos puede llevar a tener más enfermedades? Sí, pero no lo planteen como una enfermedad por sí misma, porque muchas veces no lo es. Y el grave problema, que es lo más importante y que es lo que espero que entiendan fundamentalmente, es que en muchas ocasiones no nos damos cuenta de que esa persona tiene esa disfagia. Bueno, ¿cuáles serían los procesos de malnutrición que incluso podrían aumentar los procesos de disfagia? Pues mire, ingesta inadecuada de alimentos, la pobreza y el aislamiento social, la soledad, la depresión y el aislamiento, las dependencias, la soledad, la depresión y el aislamiento, la viudedad, sobre todo en los hombres. Es mucho más complejo para un hombre ser viudo que para una mujer. Tiene muchos menos recursos un hombre para poder seguir para adelante que una mujer, ¿vale? Aumentar de 80 años, cambios alimentarios. Bueno, cuando pongo cambios alimentarios en las instituciones, a ver, es que yo no quiero que bajo ningún concepto nadie interprete que yo estoy acusando a las instituciones de nada. Ni se me pasa por la imaginación. No es menos cierto que a veces en las instituciones pues tienen que, digamos, homologar un tipo de comida que a veces pues no es la más idónea desde un punto de vista de la apetencia a la hora de comer, que luego de eso hablaremos. Pero es una realidad que eso es así y ocurre. Además de eso, pues claro, las instituciones muchas veces pues tienen un régimen un poquito cuartelario a la hora de dar de comer, igual que los hospitales, ¿no? Hay una hora en la que llega la comida, te lo tienes que comer porque luego me llevo el plato, porque lo tienes que limpiar, en fin, que muchas veces esos son procesos que también inciden en estas situaciones. Vamos a ver cuáles son los cambios que de alguna forma pueden modificar ese proceso de la deglución. Lo primero, fíjense ustedes, hay una disminución del arco dental, ¿vale? Con lo cual los procesos de masticación disminuyen. Es decir, intentar que este señor se coma un filete de ternera a la plancha, pues es muy probable que sea muy complejo, porque la masticación, la trituración de los alimentos está muy dificultada. Esta es una de las más importantes. Miren, se quiera o no se quiera, a partir de los 65 años hay una disminución de masa muscular, nos guste o no nos guste. Es así, ¿vale? Podemos acelerarla o podemos ralentizarla. Dependiendo de la aceleración o dependiendo de la ralentización, pasaremos de persona mayor a persona vieja y de persona vieja a anciano frágil. ¿De acuerdo? Entonces, la alimentación tiene mucho que ver con todos estos procesos. Por eso es ¿por qué? Pues porque incide muchísimo en la masticación. Incide muchísimo en que cuando nosotros llevamos el bolo y lo queremos llevar hacia el velo del paladar, hacia la lengua, para que la lleve hacia la faringe, se nos queden residuos porque no tenemos los músculos de la cara como para succionar suficiente y se nos quedan residuos. Es decir, todo eso va a incidir mucho en este proceso. Los trastornos salivales no es tanto como que fabricamos menos saliva, no.
lo que ocurre es que, y seguro, y aquí entramos en el proceso sensitivo, ¿vale? Lo que ocurre es que muchas veces pues hay menos sed. Seguro que si están ustedes cuidando a personas mayores, verán que o les dan de beber o no se acuerdan de beber, incluso a la hora de comer. Con lo cual eso genera pues una deshidratación, porque es que si no beben se deshidrata todo el mundo, pues ellos también, ¿vale? Entonces la saliva se hace más densa y al hacerse más densa complica mucho la realización del bolo alimenticio. La fase faríngea, las degluciones fraccionadas. Miren, esto es muy importante, mucho más de lo que se imagina. Ustedes son capaces de hacer una deglución de un bolo de una sola vez de una cantidad más o menos aproximada a la cantidad de 2 cucharadas soperas, rasas, ¿vale? Entonces, toda esa cantidad ustedes pueden hacer una deglución de un golpe. Las personas mayores, por ese proceso muscular muchas veces, o porque tengan alguna dificultad desde un punto de vista de par craneal, necesitan 4 y 5 degluciones para lo mismo. ¿Ustedes se imaginan tener al lado a alguien que tiene que comer en 15 o 20 minutos igual que ustedes? No comen. ¿Qué pasa, abuelo? No tienes hambre, ¿verdad, hijo? Nada, no te preocupes, luego comen más. Por ejemplo. O él se cansa de tanto pasarse la boca y de tanto intentar comérselo. Eso es muy importante porque eso incide muchísimo en el proceso de la malnutrición de las personas mayores. Y luego la base esofágica, pues que tenemos que llevar los alimentos desde a través del esófago. El esófago tiene unos movimientos peristálticos, ¿vale?, que ayudan a pasar el bolo hacia la parte del estómago. También tiene una disminución. Vamos a ver si vemos aquí, porque esto me interesa mucho, vamos a ver si vemos el proceso. Vamos, en el otro es que se veía perfectamente cómo nosotros tenemos, en el vestíbulo laríngeo, tenemos una cosa que se llama la epiglotis, ¿vale? Bien, nosotros esa epiglotis normalmente la tenemos siempre abierta, que es lo que permite o hace que cuando nosotros traguemos alimentos cierre la parte de la vía aérea para que el alimento pueda pasar hacia el esófago. Nosotros tenemos delante, la vía respiratoria, la tráquea, ¿vale? Y por detrás está el esófago. Pues cuando nosotros tragamos, en el momento de tragar, tenemos una cosa que se llama epiglotis, que es como una especie de hoja, más o menos, y entonces en el momento de la deglución cierra el paso respiratorio, ¿vale?, para que toda la alimentación pase hacia la vía digestiva. Bien, ahí se veía muy bien cómo en un momento determinado la epiglotis no cierra bien y entonces hay una parte que sí puede pasar. Bien, pero de todas formas lo veremos porque los vídeos sí se ven. Bueno, entonces, por tanto, ¿qué es la disfagia? La disfagia no es ni más ni menos que la dificultad que nosotros tenemos para poder realizar la deglución. Así de claro, ¿vale? Tenemos varias formas o varios sitios en los cuales nosotros podemos tener la disfagia. Desde, repito, la boca, porque podamos masticar mal, desde simple y sencillamente el sellado labial, que nosotros, la única vez que de verdad estamos callados, es cuando estamos tragando. Porque cerramos los labios, fijo, sí o sí, ¿de acuerdo? Bien, pues a lo mejor habrán observado que hay gente, ¿vale?, que quizás cuando estén tragando, sobre todo los líquidos, lo que es más difícil y lo que mayor disfagia produce, se les escapa un poquito por la comisura de los labios. ¿Eso significa que se van a atragantar? No. Pero significa que ya pierden capacidad y pueden perder, hay algo de los músculos que no funcionan. Es posible también que en alguna ocasión hayan visto que están tragando líquidos y les sale una gotita por la nariz permanentemente cada vez que comen. Eso es lo que llamamos un mal sellado glosopalatino, es decir, que el alimento llega al final de la lengua, ahí la lengua la apretamos hacia el velo del paladar y se proyecta hacia atrás. Pues en ese momento puede que parte de esa, sobre todo los líquidos, pasen hacia arriba. Pero fundamentalmente lo de disfagia, lo que más me preocupa es cuando el alimento que está en el vestíbulo laríngeo y tiene que pasar al esófago, hay una parte de ese alimento que en el momento de la deglución nos pasa al tracto respiratorio. Vamos a ver ahora unos vídeos que así lo podrán ver. Miren, vamos a ver. Ahí pueden ver, ¿ven la deglución? ¿Ven cómo se le ha quedado un residuo allí? ¿Lo ven? Esto es un residuo. Aquí lo que tenemos es que ha pasado
tragado hacia la parte respiratoria. Esto de aquí es la vallécula y esto de aquí es lo que llamaríamos el bolo fragmentario. Es decir, él ha tragado el bolo, se le ha quedado una parte retenida que tendrá que hacer otra nueva deglución para poder tragárselo, pero parte de lo que ha tragado o se le ha quedado aquí. Esto es la epiglotis, ¿lo ven? Vale. Y esto de aquí es lo que llamamos la vallécula. Pues aquí sé que puede quedar retenido alimento, ¿vale? Bien. Y luego también ven que le ha pasado alimento por el tracto respiratorio. No una gran cantidad, hasta el punto, ahora luego verán el siguiente, que sí, hasta el punto de que no le ha producido tos. Él no ha tosido para intentar eliminar esos restos. ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando ya lo ha tragado, esto de aquí empieza a resbalar y se mete en el tracto respiratorio. Y entonces hay veces que posteriormente a haber comido, hacen tos. Vale, vamos a ver este ahora, ¿vale? Ahí verán cómo en este caso pasa exactamente lo mismo. ¿Ven las gotas que han pasado por delante hacia el tracto respiratorio? Pero con la particularidad de que en este caso lo que ha ocurrido es que sí ha tosido el paciente. Vámonos para atrás, para que lo puedan ver de nuevo. Verán cómo ahora al final él sí tose. Ahora es cuando, ¿lo ven pasar las gotas? ¿Vale? ¿Ven cómo han tosido al final? Es decir, ahí sí ha tenido reflejo tusígeno. Claro, normalmente el reflejo tusígeno va a evitar que se nos quede retenido eso que ha pasado hacia el tracto respiratorio, pero hay muchas veces que no, y eso se va acumulando, y se va acumulando, y se va acumulando. Y entonces, ¿qué es lo que nos ocurre fundamentalmente en estas circunstancias? Pues mire, ¿quiénes son los pacientes que fundamentalmente? Repito que eso puede ocurrir en personas sin ningún tipo de enfermedad. Cuidado, que simplemente es un proceso degenerativo que evidentemente sí les va a llevar a procesos patológicos. Pero ya personas que hayan tenido, por ejemplo, un ictus, pues normalmente lo van a tener. Personas con Alzheimer, dicen el 80%, aunque la persona con Alzheimer tiene una particularidad específica y es que más que atragantarse, lo que les ocurre es que cuando nosotros le metemos la comida en la boca, no saben qué hacer con él, porque se les olvida que se lo tienen que tragar. ¿Vale? Que es un proceso distinto completamente, ¿de acuerdo? No hay tanto una disfagia como simple y sencillamente que acaban tirándolo porque no saben qué hacer con él. En ese caso, pues habrá que buscar otras alternativas, ¿de acuerdo? Las neurodegenerativas, ir a ancianos institucionalizados. Vuelvo a decir que aquí no quiero culpar a las instituciones en el sentido, es decir, no quiero que lo vean desde ese punto de vista. Lo que ocurre es que normalmente ya los ancianos, cuando son dependientes, pues normalmente es cuando los llevamos a las institucionalizaciones geriátricas. Esto es la diferencia entre seguridad y eficacia, no es ni más ni menos que la seguridad es cuando nosotros podemos tener penetración o podemos tener hacia el tracto respiratorio que se nos metan, o la eficacia es cuando hablamos de los procesos que hemos dicho que tienen que hacer degluciones fraccionadas, ¿vale? Que tenemos que tragar varias veces para poder conseguir deglutir todo lo que tenemos que deglutir. En ambos casos va a tener repercusión fundamentalmente desde un punto de vista nutricional. Por tanto, fíjense que tendríamos un proceso de deshidratación. La deshidratación nos podría llevar a la malnutrición a infecciones porque hay procesos infecciosos, porque tenemos una disminución de la capacidad, digamos, inmunológica, ¿vale? ¿De acuerdo? Y por último, evidentemente, tenemos un mayor riesgo de enfermar. Es decir, podemos pasar de persona mayor a anciano frágil. El anciano frágil no es un anciano enfermo, pero sí un anciano que puede enfermar con muchísima más facilidad. Esto es muy importante, mucho, de verdad. Miren, el 40% de los mayores de 65 años van a tener disfagia. Vamos a pensar. En España tenemos más de 9 millones de ancianos mayores de 65 años. Y pongo el dedo así porque me incluyo. ¿Vale? Bien. De esa disfagia, la mayoría de atragantamientos, es decir, penetración de alimentación dentro del tracto respiratorio. ¿De acuerdo? Bien. Pues de esos que tienen atragantamiento, el 50% van a hacer aspiración traqueobronquial. De esos 50% va a hacer neumonía.
Y de ese 50%, el 50% se va a morir. No digo un riesgo, no, digo que se va a morir y lo digo en serio. Es decir, que si tenemos 9,5 millones, unos 600.000 ancianos van a fallecer por disfagia. Creo que es suficientemente importante como para que tomemos en consideración estos procesos degenerativos. Estos serían los signos que normalmente podríamos encontrar o que nos... Agantamiento al comer, cambios de voz, babeo, pérdida de peso progresiva, dificultad para la formación del bolo, residuos de fraccionada, picos febriles, que son ya infecciones respiratorias, que no llegan a neumonía, pero ya son infecciones respiratorias, retención de alimentos en infecciones respiratorias mucho más importantes, mucho tiempo para comer. Todas estas cosas, que antes decíamos que la disfagia era un síntoma, ahora ya llamamos un síndrome. La diferencia entre síntoma y síndrome es que el síntoma es uno, el síndrome es un conjunto de síntomas que nos llevan ya a una conclusión mucho más definitiva. Bueno, ¿y qué podemos dar para alimentar a las personas mayores? De verdad que no se compliquen la vida mucho, se lo digo en serio. Al fin y al cabo, lo único que tenemos que hacer es darles dieta mediterránea. Se lo digo en serio. No compliquen las cosas. ¿De verdad piensan ustedes que porque un anciano tenga el azúcar un poco alto y de vez en cuando se tome un pastel se nos va a morir? No, hombre, no. O va a tener una patología comórbida, es decir, una complicación por eso, pero se va a morir antes. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Es decir, pero que ellos tienen que comer lo mismo que comemos nosotros, no se preocupen, tampoco se equivoquen, ¿eh? Es decir, de la misma forma, pues, oiga, pues no les den, hombre, tampoco exceso de azúcar, pues como nosotros. No les den embutidos, pues como nosotros. Es decir, es que no hay que complicar las cosas. Otra cosa es que tengamos que modificar las texturas para poder conseguir que ellos no tengan esa disfagia en este sentido. ¿Perdón? Ahora, hablo ahora. Todo esto sería un poco la pirámide de alimentos que nosotros podemos conseguir. Y ahora vamos a hablar un poco de la modificación de las texturas, aunque quiero anunciarles una cosa. En este curso vamos a hacer algo muy interesante que no hemos hecho anteriormente. En este curso, el último día, vamos a hacer van a ver ustedes cómo se pueden realizar las modificaciones de textura para la elaboración de las comidas, ¿vale? Para poder hacerlo lo mejor posible para este tipo de pacientes. Y luego, después de que visualicen esto, pues les tenemos guardado una sorpresa, que no se la voy a contar, claro, que para eso está, que para eso es sorpresa, ¿vale? Bien, fíjense que esto de alguna forma, cuidado con esta pirámide está cambiando, porque donde vemos aquí tanto arroz y tanto cereal, esto ha subido un escaloncico y ha bajado las frutas, verduras y los... lentejas... Gracias. Es que uno ya no... Las legumbres, ¿vale? Porque ya tanto cereal refinado no se considera lo más sano. Antes decíamos, como antes que decíamos, un huevo a la semana. Pues ahora, salvo que tengamos el colesterol alto, como si comemos comer un huevo al día. Es decir, todo ha cambiado en este sentido, y el anciano no tiene el porqué de cambiar en este sentido, de verdad, se lo digo en serio, ¿vale? Ahora, hay una cosa que a mí me preocupa mucho, y es esto. No sé por qué a todos los abuelos les soplamos el puré. Yo es que no lo entiendo, porque claro, yo les pregunto, ¿se imaginan ustedes comer todos los días de esto? ¿Comida y cena? ¿Han pensado ustedes el color de los purés? Marrones en todas sus variedades, verdes si le ponemos un poco de hoja verde o rojo si le metemos zanahoria. La visualización es como vamos a una cosa. ¿Por qué le tienen que dar a todos purés? Eso es insoportable. Es decir, no se lo comen. Luego dicen que pobre abuelo no tiene hambre.
Perdonen la expresión, ¿qué coño no tiene hambre? Si lo que no tiene es ganas de comer, si esto se le quita la gana de comer nada más de verlo. Por eso es por lo que este año les hacemos un ejercicio que yo creo que les va a gustar y les va a interesar muchísimo, porque hay distintas dietas de distintas formas de hacer la masticación, que todo esto de verdad creo que este año va a estar muy interesante y les invito fundamentalmente a que vengan el último día, que es cuando lo vamos a realizar. Y bueno, pues ya solamente para terminar, espero que funcione, que no lo sé. Pues no. Jo. Bueno, pues nada, no funciona. Lo siento. Gracias.